Continuidad de una función. Se dice que una función real, de variable real, con regla de correspondencia y igual a f de x, es continua en el punto de abscisa x igual a cuando se cumple la condición siguiente, llamada condición de continuidad. La condición dice que f de a, o sea, sustituir el valor a, en la función tiene que ser igual al límite cuando x tiende a de f de x. Por ejemplo, si a es igual a 5, entonces sustituyo el valor de 5 en la función en lugar de x, y el valor que me resulte tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 5 de la misma función. Ok, ahorita en teoría se escucha como raro, pero en los ejercicios van a ver que es algo muy sencillo. Cuando esta condición no se cumple, entonces la función es discontinua en ese punto, x igual a. En este caso, el punto de abscisa a se denomina punto de discontinuidad de la función. Existen tres tipos de discontinuidad de una función, los cuales se muestran en las siguientes gráficas. La primera nos representa una discontinuidad evitable o restringible. En este caso tenemos nuestra función, que es esta curva que vemos aquí, pero existe un pequeño punto donde la función no es continua. Quiere decir que no existe un valor de y para x. La siguiente discontinuidad se llama discontinuidad infinita o asintótica. Es el caso cuando tenemos asíntotas. Entonces, en el valor de x igual con a, y pues se va al infinito positivo o al infinito negativo. Y no tiene un valor real. Por eso es discontinua la función. Y como lo acabo de mencionar, pues es el caso de cuando tenemos asíntotas. Finalmente, la discontinuidad de salto. En esta discontinuidad, digamos que parte de la función tiene una forma y observamos que queda como cortada. Y luego continúa probablemente con la misma u otra forma diferente. A este tipo de discontinuidad, donde la función termina, digamos, en un punto y vuelve a comenzar en otro, se llama discontinuidad de salto. Estos tipos de discontinuidad se pueden identificar de acuerdo a las siguientes características. Se presenta una discontinuidad evitable cuando la función no está definida en el punto. Por ejemplo, en x igual a no tiene un valor de y, pero el límite en ese punto sí existe. Si calculas el límite, resulta que este límite sí existe, pero x, o digamos f de a, no existe. Se presenta una discontinuidad infinita cuando la función no está definida en el punto, o sea, no existe un valor de y para x igual con a, y tampoco existe el límite de ese punto. Entonces tenemos discontinuidad infinita, ¿ok? La función no está definida en el punto que estamos analizando x igual a y no existe el límite en el punto. Se presenta una discontinuidad de salto cuando la función sí está definida para el punto de análisis x igual con a, sí existe un valor de y, pero cuando realizas el límite en ese punto te das cuenta que el límite no existe. Entonces vamos a tener una discontinuidad de salto cuando la función sí está definida en el punto x igual con a, pero el límite en ese punto simplemente no
existe. Son los tres casos que tenemos: discontinuidad evitable, discontinuidad infinita y discontinuidad de salto. Vamos a ver algunos ejemplos. Para analizar la continuidad de una función, lo primero que debemos de hacer es analizar la función o valorar la función en la abscisa del punto indicado, x igual con a. Y después vamos a calcular el límite de la función en ese mismo valor. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice analizar la continuidad de la función f de x y tenemos que es x cúbica menos 3x cuadrada menos x más 3. Y siempre nos van a dar un punto de análisis. No podemos analizar la continuidad de una función sin un punto. Entonces vamos a analizar la continuidad en el punto x igual con 2. Y nos preguntan, en caso de que la función sea discontinua, porque podemos tener el caso de que sea continua o sea discontinua. Si es discontinua, indique qué tipo de discontinuidad tiene. Si es discontinua, quiere decir que no coinciden en este caso f de 2, y el límite cuando x tiende a 2 de esta función. Entonces analizaríamos los tres anteriores. Puede ser una discontinuidad de salto, una discontinuidad evitable o una discontinuidad infinita. Analizando la continuidad de la función, primero vamos a obtener f de 2. F de 2 simplemente es sustituir el valor 2 donde teníamos x. A la hora de sustituirlo, pues vamos a tener 2 al cubo, según la función aquí como está x al cubo, serían 8, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 2, más 3. Entonces, si quieren lo hacemos de este lado, serían 8, menos 3 por 4 son 12, luego menos 2 y luego más 3. 8 menos 12 serían menos 4. Menos 4 menos 2 son menos 6. Menos 6 más 3 nos da menos 3. Entonces, f de 2, sustituir este punto donde estamos analizando la continuidad en f de x, me va a dar menos 3. Y después vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, que es x cúbica menos 3x cuadrada menos x más 3. Esto es lo más simple de los límites. Recuerden que si aplicando teoremas es simplemente sustituir exactamente lo mismo. Es el mismo procedimiento que tenemos arriba. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de esta función va a ser menos 3. Como f de 2 es menos 3 y el límite cuando x tiende a 2 de la función también es menos 3, entonces está cumpliendo con la condición de continuidad que está escrita aquí. F de 2 va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x. Y por lo tanto, entonces, esta función es continua en este punto de análisis, x igual con 2. La gráfica de esta función pues, nos va a dar idea de la continuidad. Como se trata de una función cúbica, se puede analizar fácilmente la continuidad y podemos tabularla en un intervalo de menos 1 a 4, ya que dentro de ese intervalo vamos a encontrar a x igual con 2. Lo único que hacemos es una tabulación para hacer la gráfica o utilizar un paquete graficador y analizamos el punto donde x es igual a 2 y vamos a ver que tenemos un punto o un valor para y, que sería menos 3, que es lo que acabamos de obtener del análisis. Entonces, esta función sí es continua. Vamos a analizar la continuidad de esta función f de x. Aquí f de x es igual a x cuadrada menos 1 entre x menos 1. Y vamos a analizar la continuidad en el valor x igual con 1. En el caso de que la función sea discontinua, porque podemos tener la opción de que sea continua o discontinua, si es discontinua vamos a indicar a qué tipo de discontinuidad corresponde. Y finalmente, bueno, trazaríamos una gráfica para observar cómo se comporta esta función.
Entonces, lo que habíamos mencionado es que para analizar la función de continuidad tenemos que obtener f de a, en este caso f de 1, ¿ok? Y el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x. Entonces, f de 1, si x, el punto que estamos analizando, es igual a 1, lo único que hacemos es sustituir. Entonces, 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Y abajo tenemos x, que es 1, menos 1, también nos da 0. 0 entre 0 no está definido en los números reales. Por lo tanto, decimos que f de 1 pues no existe. ¿Ok? Después analizamos el límite de la función. En este caso, al analizar el límite, pues ya vimos que se aplican varios teoremas y cuando no está definida una función a la hora de sustituir, lo que podemos hacer es factorizar. Entonces, en el límite si nosotros podemos factorizar, porque estamos analizando un límite. Factorizamos el numerador, que es x cuadrada menos 1, como x más 1 por x menos 1. De cuando tenemos el producto notable a, que sería a cuadrada menos b cuadrada, y que es igual a más b por a menos b. A la hora de que factorizamos, observamos que podemos cancelar x menos 1 con x menos 1 y nos queda x más 1. Evaluamos el valor de 1 en x más 1 y el límite de esta función cuando x tiende a 1 va a ser 2. 2 sí existe, ¿ok? Entonces, en este caso en particular, lo que acabamos de observar es que f de 1 no existe, pero el límite sí existe. Por lo tanto, primero que nada, sabemos que esta función no es continua. No es continua porque no existe f de 1, ¿ok? Y el límite sí existe. ¿Y qué tipo de discontinuidad es? En este caso, tenemos una discontinuidad evitable o restringible. ¿Por qué es evitable o restringible? Porque f de 1 no existe, pero sí existe el límite, ¿ok? Vamos a hacer, en este caso, la gráfica, la función f de x en x igual con 1. Entonces, se presenta aquí una tabulación de menos 2 a 3, donde estamos analizando este valor de x igual con 1. Y si observan esta gráfica, pues tiene la forma de una línea recta. Pero casualmente, en el punto de x igual con 1, no existe un valor definido. Entonces ahí, a la hora de trazar la gráfica, se le coloca una bolita porque este valor no está definido para esta función. Tenemos aquí x igual con 1, ¿ok? El límite es 2, pero no existe el valor, no está definido, ya está comprobado en la parte de arriba. Otro ejemplo más. Vamos a analizar la continuación de la función g de x, que es 1 sobre x menos 2, en el punto x igual con 2. Recuerden que nos dan la función y el punto de análisis donde estamos analizando la continuidad. En el caso de que esta función sea discontinua, indique qué tipo de discontinuidad corresponde o a qué tipo de discontinuidad corresponde y trace la gráfica. Entonces, en el análisis es obtener primero f de a, en este caso g de 2, y el límite cuando x tiende a a. ¿Ok? Entonces, si sustituimos y hacemos la primera parte, g de 2 es sustituir el valor de 2 en donde teníamos x. Nos va a quedar 1 entre 2 menos 2. 2 menos 2 es 0 y nos queda indefinida. 1 entre 0 no existe, ¿ok? Está indefinido. Después analizamos el límite de la función. En este caso, la función no la podemos factorizar, no le podemos hacer arreglos para obtener el límite. Y a la hora de sustituir, aplicando los teoremas, nos va a quedar que el límite tampoco está definido. Entonces es un caso diferente. No existe f de a, en este caso g de 2, no existe, no está definido, ni tampoco existe límite. Por lo tanto, esta función es discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad es? Bueno, haciendo el análisis, si no existe f de a y el límite cuando x tiende a a, tendremos el caso 2, que sería una discontinuidad de tipo infinita. ¿Ok? Y vamos a observar la gráfica.
No se puede asegurar que en x igual con 2 la función y el límite sean iguales. Por lo tanto, la función g de x es discontinua en x igual con 2, porque no cumple la condición de continuidad. Haciendo la gráfica, vamos a analizar un intervalo de menos 1 a 4, donde está el 2, que es el número que nos interesa. Y sustituyendo los valores en la tabulación o utilizando un paquete graficador, pues se van a encontrar con unas asíntotas. Y efectivamente, en x igual con 2, y pues se va hacia el menos infinito y hacia el más infinito. Por eso tenemos una función discontinua. Vamos ahora a analizar una función más. En este caso vamos a analizar la continuidad de la función h de x en el valor x igual con menos 1. Recuerden que una función puede tener varias reglas de correspondencia, como esta. Está condicionada. Si x es menor o igual que menos 1, se va a utilizar x cuadrada. Y si x es mayor que menos 1, se va a utilizar la regla de correspondencia x menos 2. Esto me representa una sola función. ¿Okay? Entonces, analizando la condición de continuidad es de que si en este caso h de 1 existe y el límite cuando x tiende a menos 1 existe. Por lo tanto, para evaluar h de menos 1, vamos a ver en qué parte de la regla de correspondencia cabría. En este caso sería en la parte cuadrática, porque nos condiciona ahí que x es menor o igual que menos 1. Como tenemos x igual a menos 1, lo evaluamos en este punto. Y al evaluarlo vamos a tener que h de menos 1 va a ser igual a 1. Por lo tanto, si existe, le llamábamos f de a. O sea, sí podemos evaluar la función en el punto de análisis. Ahora analizamos el límite. En el caso del límite, como tenemos igual el valor de x que tiende a menos 1, y esto nos va a permitir analizarlo por dos lados. Si nos vamos por los valores menores a menos 1, utilizamos la regla de correspondencia cuadrática, y si nos vamos por los valores mayores a menos 1, utilizamos la parte lineal de la función. A la hora de analizarlo por la izquierda vamos a obtener un valor de límite igual a 1. Lo estamos resolviendo por límites laterales. Y casualmente en el límite de la derecha nos da un valor de menos 3. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahorita de los límites, si analizando los límites laterales no obtenemos exactamente el mismo valor, entonces se concluye que el límite de esta función, cuando x tiende a menos 1, no existe. Entonces h de menos 1 sí existe y tiene un valor definido que es 1, pero el límite de la función cuando x tiende a menos 1 no existe. Por lo tanto, ese es el tercer caso de discontinuidad, es una función discontinua. Esta discontinuidad se conoce como discontinuidad de salto. Aquí está la condición de continuidad que no se cumple. A la hora de tabular, pues utilizamos las dos reglas de correspondencia y lo que observamos es que hay un valor que no, en el cual podemos observar que la función termina en un punto y continúa en otro punto. Esta sería la parte cuadrática y esta sería la parte lineal. Y es una sola función. Entonces, esta es una discontinuidad de salto, el tercer tipo de discontinuidad.